Luis viene de España, pero en realidad su trabajo es en toda la Comunidad Europea y mucho más allá. Luis ha sido y es una persona importante en esta temática en distintos grupos de estudio. Su origen es como catedrático en la Universidad de Zaragoza, es doctor de Medicina y Cirugía de la misma universidad, ha sido presidente de la Sociedad Española de Nutrición, miembro del Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, presidente del Instituto Danone en España, y has trabajado en numerosos proyectos, por mencionar el ELENA, el IDEFIX, el Eureka, el Energy, el Toy Box, el eFamily, el Field for Diabetes, entre los más importantes. Así que, Luis, estamos ansiosos de escuchar tu visión sobre las particularidades que presentan los seguimientos de cohorte. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a la audiencia por permanecer en la sala después de varias horas y siendo ya una hora razonable para estar en casa. Y, por supuesto, a los organizadores, el CESNI, Esteban Carmuega, y al Instituto Danone del Cono Sur, a Ricardo Bale, por la impecable organización de este evento que ha levantado muchas expectativas y espero que podamos corresponder a las mismas. Antes de empezar mi presentación, y ya sé que es tarde, quiero pedir por lo menos a la audiencia que está aquí presente que se pare un poco a pensar que esta presentación va a ser un poco distinta a las anteriores. Y va a ser un poco distinta a las anteriores porque de lo que yo voy a hablar aquí es de intentar relacionar la ingesta de alimentos, nutrientes o patrones dietéticos con la potencial aparición de una serie de enfermedades posteriormente a lo largo del tiempo. Y nos estamos refiriendo sobre todo a las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición. Por lo tanto, el objetivo de los estudios de los que voy a hablar, que son los estudios de cohorte, es distinto de los estudios que en la mayoría de los casos se han comentado hasta ahora. Entonces, hecha esta salvedad, me alegra mucho empezar mi presentación precisamente con la última diapositiva que tenía la profesora Regina Fisber, que yo creo que es muy interesante y nos hace reflexionar también un poco en el sentido precisamente de las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición. Para entenderlas bien, necesitamos, por un lado, entender la biología humana, que cada vez se nos está complicando más, y ese no es el tema de la presentación, pero sí que lo tenemos que tener en cuenta. Y, por otro lado, tenemos la exposición a la que estamos sometidos todos día a día, minuto a minuto, a muchas cosas, a muchos factores de riesgo que potencialmente pueden influir precisamente en la aparición de esas enfermedades. Entre ellas, lo que nos interesa a nosotros es la dieta, que a ser posible debe ser una dieta saludable. Y la encontramos en el ángulo superior izquierda de esa lista de distintos estilos de vida que pueden influir en el desarrollo de esas enfermedades. Por lo tanto, a la hora de intentar valorar qué papel tiene la dieta en la aparición de las mismas, lógicamente tenemos que tener unos métodos que sean válidos y fiables para la valoración de los patrones o de la ingesta habitual de los alimentos de la población y, a ser posible, aunque no lo vayamos a cuantificar individualmente, sí que tenemos por lo menos que tener una idea de si una persona está consumiendo una cantidad elevada o una cantidad baja que puede potencialmente estar relacionada con la aparición de la enfermedad posteriormente. Yo voy a dividir mi presentación en estos apartados. Primero, qué método o qué métodos podemos elegir. Voy a comentar también algunos aspectos metodológicos de los mismos y básicamente voy a poner algunos ejemplos sobre estudios observacionales en adultos y personas mayores relacionados con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la obesidad y otras enfermedades relacionadas, también algunos ejemplos en niños e intentaré finalmente obtener unas conclusiones que puedan ser útiles para todos ustedes. En cuanto a la elección del método, tenemos distintos métodos, ya se han comentado aquí, que los vamos a utilizar en función del objetivo que tenga el estudio que nosotros queremos realizar.
en esta diapositiva están resumidos todos aquellos que podemos elegir, pero cuando nosotros queremos valorar el consumo habitual de alimentos, potencialmente podemos utilizar el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y también yo propondría el recordatorio de 24 horas, ya que los registros también pueden ser útiles, pero son más difíciles y más costosos de obtener en cuanto a esfuerzo personal de las personas que están respondiendo a esos cuestionarios. También va a ser importante valorar qué tipo de estudio estamos haciendo. Vamos a olvidarnos ahora sobre todo de los estudios transversales que se han nombrado a lo largo de casi toda la tarde y vamos a centrarnos en los últimos de la lista, en este caso, los estudios de cohortes y los estudios experimentales, que son los que nos interesan. Pues realmente podemos utilizar cualquier método, pero debemos ser conscientes de las ventajas y limitaciones y características que cada uno de esos métodos tiene. Podemos usar un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Vamos a ver que es un método que se ha utilizado muchísimo porque es simple, es fácil de sistematizar, pero desde luego no le podemos pedir cosas que no nos va a dar. Es decir, una estimación precisa del consumo de una persona individual, como ya se ha comentado anteriormente. Probablemente la tendencia, y ya se ha apuntado aquí por parte de los ponentes anteriores, es a integrar la información. Nosotros potencialmente podemos hacer un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos en los mismos individuos, o por lo menos en algunos de ellos podemos obtener un recordatorio de 24 horas y también potencialmente, por lo menos en una submuestra, podemos obtener algunos biomarcadores. Y seguramente el desafío para los próximos años es el desarrollar métodos estadísticos de análisis que nos permitan integrar la información que obtenemos con distintos métodos de valoración de la dieta, que eso ya lo estamos haciendo, es relativamente frecuente ahora, y por ejemplo en el estudio EPIC, que ya se ha nombrado y que comentaré yo también un poco más, se valora en todos los individuos al menos un recordatorio de 24 horas, a ser posible 2 o más, y también se hace un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos corto en una submuestra, y eso nos permite también ajustar sobre todo para aquellos alimentos que su consumo es ocasional. Y el paso siguiente seguramente será el de integrar también los biomarcadores, por supuesto con las limitaciones que también se han comentado y que tienen estos biomarcadores. ¿Problemas metodológicos o aspectos metodológicos? Primero, disponer de un software. Yo creo que ahora trabajar con papel en estudios epidemiológicos, en cohortes importantes de individuos, pues es una pesadilla, porque normalmente en ese tipo de estudios se tienen muchos problemas con todo, pero sobre todo con la valoración de la dieta. Y ese es un esfuerzo que hemos hecho, por ejemplo, en el estudio Elena con adolescentes teníamos un software que, por ejemplo, nos permitía estimar los tamaños de las porciones. Tenemos miles de fotos de distintos alimentos, de distintas preparaciones de por lo menos 10 países europeos que participaron en este estudio, lo cual pues pensamos que es un tesoro, no solamente porque se ha incluido en este software, sino porque potencialmente se puede utilizar también en otros casos. También, bueno, he resumido las diapositivas, tenía algunas semejantes a las que ha presentado la profesora Fisberg, pero una cosa importante es que antes de cerrar el archivo correspondiente a un recordatorio de 24 horas de un adolescente, en este caso, teníamos la posibilidad de hacer un repaso de todas las comidas del día, desayuno, comida, cena, almuerzo, merienda y recena, para ver si para un nutricionista o un dietista esa información parecía razonable. Y caso de no serlo, pues tener la posibilidad de completarlo. También tenemos algunos software, incluso online, que nos permiten el uso de cuestionarios de frecuencia de consumo de alimento. Y en concreto en este caso, que lo llamamos Foodometer, tenemos la posibilidad de valorar 21 tipos de alimentos, entre ellos el agua, por ejemplo, y otros, como se puede ver aquí, y también
podemos preguntar, en el caso de que esas personas hayan consumido ese alimento, normalmente o habitualmente, cuál es el tamaño de la porción que suelen consumir. Y para eso, una vez más, pues tenemos esas fotos que son de gran ayuda. Bueno, vamos a pasar. Seguramente uno de los estudios de cohortes más famosos, más conocidos, que lleva una trayectoria más importante, es el estudio de las enfermeras de los Estados Unidos, de las enfermeras de Harvard. Pues lógicamente, una de las primeras cosas que ellos hicieron en ese estudio fue validar ese cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos en relación con algunos micronutrientes, en ese caso, que les eran de especial interés, por ejemplo, por su relación potencial con las enfermedades cardiovasculares o el cáncer. Y aquí tenemos, son datos del año 1983, pero yo creo que han envejecido bien a pesar de todo, y en este sentido yo quería llamar la atención sobre los resultados. Probablemente muchos de nosotros o algunos de nosotros estamos involucrados en estudios que intentan hacer la validación de distintos métodos y encontramos coeficientes de correlación que a veces nos dejan un poco perplejos por lo bajos, pero realmente es que estos métodos pues tienen esa limitación si los comparamos con biomarcadores que también tienen sus propias limitaciones. Luego no nos debemos deprimir, debemos ser conscientes de que incluso en estudios muy bien hechos como este, pues tenemos unos coeficientes de correlación del orden de 0,15, 0,20 o 0,30. Es decir, que los métodos que estamos usando todavía no son todo lo precisos y todos lo válidos que deberían ser. En cualquier caso, estos cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos se usan mucho y, por ejemplo, se han usado mucho en 3 grandes estudios de cohortes que creo que son de referencia para todos, aunque por supuesto pues debemos ser conscientes también de sus limitaciones. Y nos han permitido tener una idea de, por ejemplo, qué alimentos tienen un efecto más positivo o más negativo en cuanto a, en este caso, la ganancia de peso. Y podemos ver que en general en las cohortes hay algunos alimentos que se asocian con mayor ganancia de peso, como las patatas fritas, las carnes procesadas, las carnes sin procesar, etcétera, y sin embargo, en el sentido opuesto, tenemos alimentos que tienen un efecto positivo en cuanto a la ganancia de peso, como son, por ejemplo, el yogur, las frutas, los granos completos, etcétera. Y también se habla de las bebidas y nos encontramos, como ya podíamos esperar, a raíz de lo que ya se ha dicho esta tarde, que las bebidas azucaradas pues también contribuyen a la ganancia de peso. Pero es curioso, si leemos con detalle el artículo del New England, en absoluto se describe el método de valoración de la dieta, y es la base de este estudio. Por supuesto que no les quiero criticar especialmente, pero son las paradojas que a veces nos encontramos en los estudios publicados, incluso en revistas de la categoría que tiene el New England. Yo, al preparar esta presentación, fui a leerlo con detalle para ver si me inspiraba alguna cosa novedosa y realmente pues no está descrito el método. Lo que sí que es importante es que en los estudios de cohortes no nos interesa la información en un momento determinado, que puede ser al inicio del estudio, para ponerlo en relación con lo que ocurre 5, 10, 15 o 20 años después. Lo que nos interesa, en la medida de lo posible, es ver si los cambios que se han producido durante un determinado periodo de tiempo en el consumo de alimentos influyen en los cambios, es decir, en la aparición, sí o no, de las enfermedades que nosotros estamos estudiando. Eso es importante, aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso de la población infantil, que es la que a mí me interesa especialmente, lógicamente es difícil comparar y valorar los cambios desde una edad que puede ser de 13 meses, que lógicamente es un patrón todavía infantil, con el consumo de alimentos a los 6 años, que ya es un patrón de consumo similar al del adulto. Es decir, que probablemente esta edad precoz sería una excepción
a eso que decía antes de que debemos valorar los cambios en el consumo de alimentos o de nutrientes o en los patrones dietéticos. Para mí el estudio EPIC, y no soy parte de él, es un buen modelo. Probablemente es uno de los estudios más importantes que ha tratado de relacionar la ingesta de alimentos y la aparición de los distintos tipos de cáncer. Como decía la profesora Fisberg, quiere decir European Prospective Investigation into Cancer, y en este caso se usa un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos que es específico de cada país. Por supuesto que en Europa tenemos diferencias, tal vez menos que en América, pero también las hay. En una submuestra más pequeña de esta cohorte, que es muy, muy importante, se hacen también recordatorios de 24 horas y por una serie de procedimientos que no vamos a comentar aquí, se integra la información de esos dos cuestionarios. De hecho, se usa el método MSM, que la profesora Fisberg ha comentado también. Vamos a pasar a la parte de los resultados, o algunos de los resultados, o algunos ejemplos de estudios observacionales de cohortes, en este caso en adultos y en personas mayores. En primer lugar, tenemos uno que intenta relacionar, por ejemplo, el consumo de carne y la mortalidad por todas las causas. Y podemos ver que en dos estudios también de Harvard, uno es el de las enfermeras, el de la figura de abajo, se observa una relación dosis-respuesta entre el consumo de carne y la mortalidad total. Por supuesto que hay que tener en cuenta que debemos considerar el patrón de consumo de carne y el tipo de carne que se consume, en este caso, en los Estados Unidos, que es distinto al patrón de consumo en América Latina o en Europa. Este es otro ejemplo, en este caso, de sustitución, de relación entre el consumo de calorías a partir del azúcar añadido y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y lo que quería ejemplificar en este caso es que es muy importante hacer también el análisis por subgrupos, ya que vemos que esa asociación entre consumo de bebidas azucaradas y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares es especialmente notoria, por ejemplo, en aquellas personas con un bajo nivel de educación, que es la primera flecha que pueden ver ustedes ahí, y también es especialmente notorio en aquellas personas que tienen un sobrepeso u obesidad, es decir, aquellas que tienen un índice de masa corporal por encima de 25 kilos por metro al cuadrado. Pasando al tema del cáncer, en este caso el cáncer de mama, uno de los factores de riesgo que se ha barajado es el consumo también de carne. Pues bien, aquí lo que se ha hecho en este caso es analizar si el sustituir la carne por otros alimentos, como por ejemplo las verduras, frutos secos, pollo y pescado, disminuye el riesgo de presentar cáncer de mama. Y efectivamente se ha visto que por lo menos en algunos grupos, que son los que están señalados con las flechas, la sustitución de estos alimentos sustituir la carne por estos alimentos tiene un efecto positivo en cuanto a reducir el riesgo de aparición de cáncer de mama. También quería recalcar que no solamente comemos alimentos, no solamente tenemos unos patrones de alimentación, sino que en relación con la primera diapositiva que hemos visto, tenemos unos estilos de vida relacionados con la alimentación, como pueden ser el sobrepeso y la obesidad, la actividad física, muy importante, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, y podemos ver en este análisis que conforme vamos acumulando factores protectores en relación con todos esos que hemos visto anteriormente, se disminuye también el riesgo de presentar cáncer de colon en este caso. Es decir, que debemos cada vez más considerar no solamente la dieta como algo aislado, sino considerarlo en relación con otros estilos de vida. Pasando al tema de la ganancia de peso,
Este también es un ejemplo obtenido del estudio EPIC, que se ha realizado en distintas áreas de Europa, que se pueden ver ahí, aunque es pequeñito, en Dinamarca, en distintas zonas, en Alemania, en Noruega, en el Reino Unido, en Francia, en España, etcétera. Lo que se puede ver en esta diapositiva es que el efecto en la relación entre el consumo total de carne y la ganancia de peso varía bastante de unas zonas a otras de Europa, pero el efecto global, que es el rombo que vemos al pie de la figura, nos está indicando que en general el consumo total de carne está relacionado con una mayor ganancia de peso en este caso. Otro ejemplo en este caso de España, del grupo de la Universidad de Navarra, en el cual han valorado también en relación con la aparición de sobrepeso u obesidad el efecto que tiene el consumo de yogur. Y han podido observar que tiene un efecto beneficioso y además seguramente lo más importante de este estudio es que hay una interacción entre el consumo de yogur y el consumo de fruta en este caso. Es decir, que el efecto del yogur es especialmente importante en aquellas personas que también tienen un consumo elevado de fruta. Es decir, que volviendo a lo que ya se decía, debemos ir a patrones dietéticos o a combinaciones de consumos de distintos tipos de alimentos y también de otros estilos de vida. Y eso es lo que han hecho también en el artículo del New England. Combinaban la información de la calidad de la dieta y de la actividad física y se veía que cuanto mejor era la calidad de la dieta y también aumentaba la práctica de actividad física, en este caso la ganancia de peso pues era inferior. Es decir, que debemos cada vez combinar más alimentación, estilos de vida, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de España, en este caso en relación con la diabetes de tipo 2, y este artículo que está todavía solamente en formato electrónico, ha sido obtenido de un análisis secundario del estudio PREDIMED, que es un estudio de prevención mediante la utilización de la dieta mediterránea, y los hallazgos más importantes se publicaron hace aproximadamente un año también en el New England Journal of Medicine. Lo que se ha hecho en este caso, en este análisis, ha sido valorar el efecto que tenía la sustitución de algunos productos, que los vemos a la izquierda de la tabla, por yogur o por una leche baja en grasa. Y hemos podido observar, o se pudo observar, que, por ejemplo, cuando se sustituían los postres a base de leche por yogur o por el consumo de leche baja en grasa, disminuía la probabilidad de desarrollar diabetes de tipo 2. Y de manera similar, eso ocurría también, por ejemplo, con las galletas y el chocolate. Como les decía, eran unos ejemplos que creo que son ilustrativos de algunas evaluaciones que podemos hacer y algunas tendencias recientes en la manera de analizar los datos de esos estudios de cohortes que relacionan ingesta de alimentos y desarrollo a lo largo del tiempo de enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición. Estudios en niños, que es una población por supuesto importante. Para mí este es un modelo, sin duda. Es el estudio Donald, que probablemente nunca más se repetirá en la historia, y en todo caso, si se repite, será también en Alemania. En este caso, se ha hecho un seguimiento de los niños desde el nacimiento. En esta diapositiva se considera hasta los 24 años de edad, pero todavía siguen con ese seguimiento. Y en todos estos niños, en esa cohorte, se ha hecho el registro del consumo de alimentos durante 3 días con pesada de los alimentos. Se ha hecho también, o se ha recogido orina de 24 horas, lo cual permite hacer la valoración de algunos biomarcadores, y se ha hecho también un examen médico y la valoración antropométrica, entre otras cosas, porque conforme ha pasado el tiempo, pues les ha interesado hacer también otros tipos de valoraciones, sobre todo relacionadas con algunas enfermedades.
En la población infantil, igual que en la población adulta, es muy importante tener información sobre la validez y la fiabilidad de los métodos que estamos utilizando. Por eso, por ejemplo, en los estudios europeos de cohortes en los que estamos participando, hemos tenido especial interés en eso y hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, en niños de 6 a 10 años del estudio IDEFIX, de valorar la validez de los recordatorios de 24 horas para estimar la ingesta de energía comparado con el agua marcada con 2 isótopos. Y hemos visto que a nivel de grupo la validez es muy buena. Sin embargo, a nivel individual, pues hay una gran variabilidad, como se puede ver en función de los puntos que están distribuidos en ese gráfico de Bland-Allman. Por lo tanto, debemos ser muy precavidos a la hora de establecer relaciones entre la ingesta de energía y la aparición de enfermedades en estos niños. También, en el estudio ELENA, en este caso en adolescentes, hemos hecho un esfuerzo en este sentido y en este caso nos interesó validar, por ejemplo, un índice de calidad de la dieta que habíamos desarrollado previamente y lo hicimos en relación con una serie de biomarcadores y los resultados que obtuvimos fue que había una validez bastante buena cuando considerábamos algunos biomarcadores como la vitamina D, la holotranscobalamina o las concentraciones de ácidos grasos omega 3. Es decir, que debemos intentar siempre, en la medida de lo posible, cuando desarrollemos un estudio de este tipo, tener una idea de la validez de los métodos que nosotros mismos estamos utilizando en relación con la mejor referencia que podamos tener para esos métodos. Y eso permite, pues, obtener algunos resultados. Por ejemplo, en este caso, en este estudio, se pudo observar que cuando la ingesta de cereales completos era elevada o cuando la ingesta de cereales muy refinados era baja, la evolución del índice de masa corporal era la más favorable. O en este otro estudio, en el cual se intentaba valorar también el efecto del consumo de frutas y verduras en la ganancia de peso. Y lo que se hizo en este caso fue dividir la cohorte en función del índice de masa corporal inicial y se pudo poner de manifiesto que independientemente del índice de masa corporal inicial, conforme aumentaba el consumo de frutas y verduras, disminuía la ganancia de peso en esta cohorte de niños. Vuelvo al tema de la relación entre distintos estilos de vida. También en estudios longitudinales, estudios de cohortes, podemos valorar si conforme cambian los hábitos de consumo de alimentos, cambian otros estilos de vida. Y eso es lo que se ha hecho en este estudio en adolescentes, en el cual se hace una valoración de los cambios en la alimentación en función de los cambios en el tiempo total que pasan los niños enfrente de las pantallas. Y se ha observado, por ejemplo, que conforme aumenta el tiempo que pasan en las pantallas, aumenta de manera muy significativa, y es esa línea que atraviesa toda la figura, el consumo total de alimentos de baja calidad nutricional, que eran los que mencionaba precisamente el profesor Juan Rivera hace ya un rato. Como les decía, he intentado comentar qué métodos podemos usar, algunos aspectos metodológicos, algunos ejemplos y vamos a ver algunas conclusiones que he intentado sacar de esos resultados y de la valoración de esos estudios que he realizado. En primer lugar, la elección de métodos se debe basar o se debería basar en el diseño y el objetivo principal del estudio. En segundo lugar, el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos semicuantitativo o el recordatorio de 24 horas serían los métodos de elección, a ser posible en un formato electrónico o bien, idealmente, online. Debemos hacer un esfuerzo para integrar la información que procede de distintas fuentes, cuestionarios, esos dos que hemos mencionado, y también, a ser posible, los biomarcadores. Un mensaje importante es
que estamos valorando o debemos valorar siempre los cambios en la ingesta en relación con la aparición o la incidencia de las enfermedades. Hay muchos estudios que han podido poner de manifiesto la asociación entre consumo de alimentos o patrones alimentarios o consumo de nutrientes con la mortalidad general, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la obesidad, etcétera. Hay muchos ejemplos y yo creo que es precisamente el tipo de investigación que nos intenta aclarar ese esquema complicado que veíamos al inicio de la presentación. Y, por supuesto, la infancia, la adolescencia son periodos muy especiales y debemos considerar sus peculiaridades. Y ya para terminar, simplemente es también un anuncio de un estudio que estamos desarrollando debido especialmente o entre otras cosas a mi vinculación también con la Universidad de Sao Paulo, que es el estudio SEICARE, en el cual vamos a hacer inicialmente un estudio piloto en 7 ciudades de América del Sur, empezando con 2 en Brasil, Teresina en el norte, que es, como ha dicho la profesora Fisber, muy distinto el patrón de consumo al que se observa en Sao Paulo, por ejemplo, también Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y Medellín. Y eso, por supuesto, con colaboración de las instituciones locales, en el caso de Argentina con la Universidad de Buenos Aires, especialmente la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y la idea es reclutar una muestra de algo más de 1000 niños y adolescentes con el objetivo de hacer, como decía, un estudio piloto para valorar la fiabilidad y la validez de los métodos que posteriormente utilizaríamos en un estudio ya en serio. Y uno de los aspectos que vamos a valorar es el de la alimentación. Abajo a la izquierda se puede ver a algunos entrevistadores con los computadores haciendo los recordatorios de 24 horas que tenemos como objetivo hacerlos 3 días, 2 días durante la semana y 1 en fin de semana. Y, por supuesto, ese es el esfuerzo de muchas personas. Estas fotos son de una reunión de entrenamiento ya de los investigadores. Tuvimos la ocasión de participar y hacer la valoración ya de los niños, y abajo a la izquierda ven el equipo que especialmente está trabajando en el tema de la dieta con algunas personas que están presentes en la sala. Muchas gracias por su atención.